En esta serie de entrevistas que estamos realizando desde la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple con motivo de nuestro 5º aniversario, hoy entrevistamos al doctor Juan José Lahuerta, hematólogo, coordinador del Grupo Español de Mieloma, consultor del Instituto de Investigación 12 de Octubre y miembro de la Junta Rectora de la Fundación PETEMA. Buenas tardes, Buenas tardes, Teresa. ¿Por qué el mieloma en tu trayectoria profesional? ¿Por qué elegiste esta patología? Cada uno tiene su historia. La mía la tengo muy clara. Era la enfermedad que más odiaba, porque era la enfermedad que llenaba las plantas de hospitalización del servicio de hematología con un sufrimiento indescriptible, lleno de dolor, lleno de complicaciones, llenos de falta de tratamiento. Y cuando apareció el trasplante autólogo, que era capaz de obtener remisiones completas, pues me sedujo. Y yo estaba entonces en la unidad de trasplante autólogo y llegó un paciente que tenía tanto dolor que no podía respirar, no podía ni moverse. Hicimos el tratamiento de acondicionamiento y al día siguiente, al pasar visita, me lo encontré de pie afeitándose. Y fue, no sé, como caerse del caballo. Y a partir de ese momento el mieloma formó parte de mi objetivo fundamental, primero trabajando en el GELTAMO y finalmente cuando me encontré con Jesús San Miguel y Joan Blade formando el Grupo Español de Mieloma. ¿Cuántos años dedicado a esta patología ya? Pues mira, yo soy hematólogo desde hace 45 años y de ese tiempo, 24 o 25, lo he dedicado en lo que respecta a investigación al mieloma. Lo que has vivido en el mieloma y el momento actual para ti como médico tiene que ser muy esperanzador, ¿no? Porque los cambios en los últimos años han sido espectaculares, supongo. La evolución del tratamiento ha sido positiva, pero cuidado, que el Grupo Español de Mieloma se fundó en el año 98. Para entonces yo ya llevaba un programa de doble trasplante desde el año 94. Y el trabajo para crear y consolidar los recursos para hacer investigación clínica de alta calidad ha sido muy duro, muy duro. ¿Cómo surgió el Grupo Español de Mieloma? ¿Cómo se os ocurrió? Fue una coincidencia, porque yo había llevado dentro del grupo de GELTAMO, que se dedicaba a linfomas, que no había un grupo de mieloma, un programa de doble trasplante en mieloma, a la vez que Joan Blade y Jesús San Miguel hicieron trabajos, que además de la época muy bien hechos, de mucho nivel, y terminaron un ensayo clínico ellos, y yo terminé del doble trasplante. Y una vez en una reunión en la que coincidimos los tres, Jesús San Miguel dice, pero ¿qué está pasando que no trabajamos juntos? Y así nació, así de fácil, durante muchos años, con el primer ensayo clínico nuestro, que fue el GEM 2000, fue un estudio que no era un estudio randomizado, ni era un estudio observacional, pero incluimos 1.400 pacientes y hubo un sinfín de publicaciones algo que nunca había ocurrido en la hematología española. Y un estudio tan sencillo en cuanto a estructura, pues nos fue llevando hasta aquí. Y toda la estructura de PETEMA, que era una estructura, PETEMA se refundó en el año 96. Éramos el doctor Díaz Mediavilla,
una secretaria y un servidor. Y no teníamos nada. Hoy tenemos una infraestructura administrativa, una estructura contable, una estructura científica, una estructura de transportes, una estructura de laboratorios, una estructura informática de gran calidad. Pues bueno, pues trabajando. Ya. Trabajando. Bueno, pico y pala. ¿Qué marca el cambio para ti en el mieloma? ¿En qué momento comienza ese cambio que nos lleva hasta hoy, ¿no? Bueno, ha sido la época negra del mieloma, la época oscura, viene, o sea, el Melphalan se aplicó el mieloma por primera vez en el año 58. Pues hasta que se hizo el primer trasplante, en el año 89, el trasplante autólogo, durante 32 años no hubo ningún avance. Todas las quimioterapias que curaron la leucemia linfoblástica, la enfermedad de Hodgkin, los linfomas de Hodgkin, que hubo una eclosión de la hematología clínica, en el mieloma no sirvió de nada. Y mira que hubo intentos, ¿no? El trasplante consiguió por primera vez remisiones completas. Luego pasamos a hacer doble trasplante y apareció la talidomida. La talidomida, que fue un rasgo genial de un médico de la Clínica Mayo que intentó segarle la hierba al mieloma, inhibiendo la proliferación vascular en la médula ósea que sustentaba el crecimiento del tumor. Bueno, pues bien, eso fue el comienzo de la parte 2 post-trasplante. Inmediatamente surgió la lenalidomida, el bortezomib, que fue la primera generación de nuevos fármacos. La segunda generación de nuevos fármacos ya está totalmente operativa, básicamente, pero hemos tardado 15 años en definir el potencial terapéutico de lenalidomida y bortezomib. 15 años, que se dice pronto. Y es muy, muy importante el acortar los tiempos de desarrollo. En este momento hay 15 o 20 fármacos que van a revolucionar, que ya están revolucionando los resultados en el mieloma. Lo que pasa es que tenemos que evitar que los ensayos clínicos se basen o tengan como parámetro de medir la supervivencia libre de progresión, porque cuanto más eficaz es el tratamiento, la supervivencia libre de progresión es mayor y hasta que no llega a la mediana no se puede cerrar un ensayo clínico. Y eso hace que se tarden muchos años en conseguir esos resultados. Por ejemplo, nosotros vamos a publicar, espero analizar los resultados del GEM12 ahora, y estamos en el 8 años después. Con todo el trabajo que hemos hecho, analizando y buscando el significado clínico de la enfermedad mínima residual, esto va a cambiar de manera radical porque tendremos resultados el mismo día que el último paciente termine el tratamiento, utilizando la enfermedad mínima residual como endpoint primario en los ensayos clínicos, con lo cual el tiempo de desarrollo se va a reducir en bastante más del 50%. La enfermedad mínima residual es muy importante. Importantísimo. Es un parámetro que, por cierto, pues el Grupo Español de Mieloma pues ha sido el pionero en el desarrollo de toda esa parte de la ciencia del mieloma. Es importantísima porque es el parámetro a batir. Es el parámetro a batir. El objetivo ahora del mieloma múltiple es conseguir un estatus con enfermedad residual negativa. ¿Cómo está hoy en día el mieloma? Pues está mucho mejor que antes. Antes te he empezado diciendo que cuando yo era
adjunto de primer año o 5 de residente, el 60% de las camas del hospital de mi servicio eran enfermos de mieloma en circunstancias que no son, que no, es mejor no contar. Sí. Yo estoy seguro que hoy, en el servicio de hematología del 12 de octubre, no hay ingresado ningún enfermo con mieloma. Bueno, porque efectivamente. Porque los resultados son mucho más mejores. Sí. La mediana supervivencia libre de progresión ya ha saltado de los 6 años. Ya. Y eso significa que hay pacientes que se van a curar. Y nosotros tenemos, solo nos queda duplicarla. Y con eso yo creo que ya la vamos. Ya. Bueno, el cambio ha sido espectacular para los pacientes. Muchas veces, yo cuando llaman a la asociación pacientes, ¿no? Sobre todo de nuevo diagnóstico, ¿no? Sí, sí, están claro. asustados y tal, yo muchas veces les digo, ¿no? lo que ha evolucionado el tratamiento en los últimos años, que tienen que... Y algunas veces yo creo que el discurso no les llega o que no lo entienden porque, claro, contarle a un paciente de nuevo diagnóstico lo que pasaba hace 10 años o hace 15 y lo que pasa ahora, ¿no? Pues tampoco les beneficia, ¿no? No tienen esa perspectiva, No, tienen la suya. Tienen la suya y es difícil, pero para un paciente que lleva muchos años con mieloma, ¿no? Pues sí que lo ve de otra manera, ¿no? Dice, sí, por cierto, no, cuando empecé lo que había y lo que hay ahora y mi futuro quizás esté un poquito más garantizado, ¿no? Vamos a ver, yo te estaba hablando antes de sentarnos aquí a la entrevista de nuestro proyecto del nuevo estudio fase 3 para el Grupo Español de Mieloma, del que tantas veces te he hablado porque nos está costando muchísimo conseguir la financiación. Ese proyecto va a curar a muchos enfermos. O sea, ideas precoces como el tratamiento muy precoz de las progresiones, que ahora podemos detectarlo con la enfermedad mínima residual, utilizando fármacos de última generación, que remedan ya a los CAR-T. O sea, los CAR-T que parecía que la terapia celular era el paradigma, bueno, pues ya hay fármacos capaces de hacer lo mismo que los CAR-T, pero que se pueden hacer tratamientos hasta en un hospital comarcal. No es necesario ir a un hospital de referencia para hacer algo que ya se hace, como digo, simplemente poniendo un tratamiento por vía oral o intravenosa y ya está. Yo creo, a mí me gustaría retirarme de esto con el mieloma resuelto. Y tengo muchísima esperanza en que ese ensayo clínico lo consiga usted, al menos en la mayoría de los pacientes. He incorporado una nueva pregunta que estos días me he estado pensando, tanto para pacientes como para hematólogos. ¿Qué sería curar el mieloma? ¿Qué sentirías tú? Pero curarlo desde la perspectiva no de vamos a curar el mieloma, pero lo sabré cuando me muera, porque no, el poder decirle a un paciente, estás curado. Bueno, yo no sé si viviré eso, ¿no? Porque, pero si lo vivieras, pues ¿qué sería, sentirías? si no lo vivo yo, pero lo viven otros con Eso. lo que hemos hecho nosotros, Sí, eso. será pues algo maravilloso. Claro El que haber sí. contribuido, porque para ti como hematólogo, el haber contribuido, el estar contribuyendo a esto, tiene que ser algo muy gratificante. Esa era otra de las preguntas que Naturalmente, o sea, nadie sabe tú luego lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado y lo que no hemos vivido. Solo tiene sentido si al final hay algo de lo que no te tienes que arrepentir nunca, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es lo que nos ha movido. Y yo creo que ya hemos conseguido curar a muchos enfermos, pero lo sabremos dentro de. Sí. Y si el nuevo estudio consigue parámetros de enfermedad residual negativa, qué sé yo, más allá del 70% de los enfermos, ya estaré seguro que los hemos curado. Sí.
saberlo con precisión tardaremos 15 años y a lo mejor yo ya no estoy, pero en fin, espero, pero yo sabré cuándo haya llegado ese momento, aunque no esté para recoger para ti los frutos. tiene que ser gratificante. Yo siempre pienso que, lo digo sinceramente y no me importa decirlo públicamente y lo digo allá donde voy, pienso que vosotros, el Grupo Español de Mieloma, y vosotros que estáis a la cabeza, no estáis suficientemente reconocidos con la labor que estáis haciendo, que hacéis por los pacientes de mieloma, con una enfermedad tan dura como la que tenemos, que vosotros la conocéis muy bien y sabéis cómo lo pasamos. Lo digo en plural porque yo también la paso. Sí, la palabra reconocimiento depende. Yo me he sentido siempre profundamente unido a mis pacientes. Sí, bueno, en ese sentido y sí. Ese ha sido el primer reconocimiento, el más importante. Porque la relación que estableces con una enfermedad al que acompañas, como dice, en la gracia y en la desgracia, es una relación muy potente. Luego, pues lo que hemos conseguido científicamente, hombre, pues yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Claro. Tenemos, yo no sé exactamente, pero deben andar en torno a 150 publicaciones de primer orden en la que siempre el Grupo Español de Mieloma ha estado unido. O sea, nunca había ocurrido en la historia de la hematología española una trayectoria de un grupo cooperativo tan bien sincronizado y con una producción científica tan potente. Yo de eso estoy orgulloso. Ya. En ese sentido, por supuestísimo, ¿no? Pero el mieloma es una enfermedad desconocida para muchos, para la sociedad. En general es desconocido. O sea, cuando contamos, los pacientes cuentan, cuando es muy difícil explicarlo. Es una enfermedad de la sangre que se come los huesos. Entonces, tú explicarle eso a una persona... Pero cada día menos. Sí, cada día menos, porque... Pues tienes que tener en cuenta, o sea, el otro día, tú sabes que en España no hay... España es un país milagroso, nadie sabe por qué funciona tan bien, porque nadie sabe los mielomas que hay. No, ya. Nadie lo sabe. Aunque sí sabemos que el precio de tratar un paciente con mieloma es desmesurado. Alguien debería interesarse por eso. Pero el otro día, y lo voy a presentar en una cosa que voy a hacer ahora, apareció una publicación de Nueva Zelanda. Sí. La frecuencia de mieloma en Nueva Zelanda están calibrados, ya no medidos, calibrados. Sí. Se sabe perfectamente el número de casos con mieloma que hay y está aumentando. La incidencia anual por 100.000 habitantes al año está subiendo y empezó a principios de 2000 en 2 o 3 casos por 100.000 y ahora está en 9 casos al año. Pero la prevalencia se ha multiplicado debido a la mejoría en el pronóstico, es decir, casos de mieloma activos es del 35 por 100.000 habitantes al año. O sea que hay un montón de pacientes y es una enfermedad en la que la nueva medicina, la medicina de precisión, uno de los cánceres en los que más se ha avanzado. Sí. Y desde el punto de vista como modelo terapéutico, yo creo que cada vez se conoce más. Ah, bueno, eso por supuesto. En el mundo de fuera de la medicina, pues no. No, yo me refería a fuera de la medicina, ¿no? Sí. Que muchas veces cuando los pacientes intentan explicar lo que es... Y pues sé que tengo, ¿no? Nadie sabe, nadie lo ha oído, claro. No. Yo muchas veces cuento, pues es un cáncer de la médula, ¿sabes? El tuétano de los huesos, bueno, yo soy muy mayor, ya a lo mejor la gente joven ya no sabe lo que es el tuétano. Yo recuerdo a mi madre comiéndose el tuétano de los huesos, ¿no? O sea que... Bueno, pues por mi parte, yo te preguntaría muchísimas más cosas, pero bueno, no hay que cortarlo aquí ya. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros
e intentando, como siempre, dar visibilidad al mieloma, porque los pacientes también lo reclaman, porque a mí cuando me preguntan, y me preguntan mucho, ¿pero por qué queréis visibilidad? Yo nunca sé dar una respuesta, digo, pues no sé, y siempre digo, pues no, porque es mejor que sea conocido, ¿no? Pienso, porque es mejor que todo el mundo lo conozca, porque, y añado, porque es mejor que haya más dinero para la investigación, a lo mejor si es más visible, pues también nos ven más y aportan más. Es muy complicado explicarlo. Yo creo que es importante que los pacientes tengáis también vuestra voz. Sí, también. Sí, ¿no? Yo creo que a nosotros, y a mí, no digo que me encante, pero siento una profunda satisfacción cuando veo a 100 pacientes de mieloma preguntando, interesándose por la enfermedad y ayudándose entre sí. Sí, porque se establece... Eso es muy importante. Se establecen lazos porque nosotros tenemos un grupo en Facebook de 800 pacientes y familiares, que es muy importante, ¿no? Y yo siempre les decía, por favor, no comparéis tratamientos, ¿no? Porque si no, luego vas al médico y es que a este le ponen tal, entonces me hace gracia porque lo repiten como un mantra, ¿no? O sea, no se pueden comparar tratamientos, no se pueden... Pero, oye, han llegado a establecer, porque en Facebook cada uno vive en un sitio, pero se han hecho amigos, entonces cada región, sí, cada sitio, y comparten muchísimas experiencias, se han hecho amigos y viene muy bien. Experiencias y esperanzas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que hacéis una gran labor. Y bueno, para nosotros, no sé cómo será en otro tipo de cáncer, pero también cuando me preguntan, bueno, ¿y os ven muchos médicos o no? Yo siempre digo, mira, para nosotros el hematólogo es Dios. O sea, no... Bueno, tampoco es fatal. Sí, no, porque hay otros, lo digo totalmente en serio, o sea, hay a lo mejor, no sé cómo son otras patologías, pero en general el hematólogo para nosotros es muy importante. No bailamos tanto de especialista, ¿no? O sea, a ti te duele el pie y tú vas al hematólogo, no vas al traumatólogo. Luego el hematólogo te dirá, bueno, vamos a ver qué es esto, o derivará o no. Pero... Yo creo que la oncología hematológica aún no está masificada y la relación de nuestros pacientes en general, no solamente de mieloma, sino de los enfermos hematológicos con sus médicos, es, yo creo, casi ejemplar. Sí, yo por eso lo digo, lo de que el hematólogo es Dios, porque no está bueno, no me quiero meter en ese lío, ¿no? Pero que es como más personal la relación. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo. A vosotros tres. Venga.